Muy bien, vamos a ver lo que es la composición de funciones, pero lo vamos a ver con unos ejemplos para que quede más claro. Primero vamos a ver cómo denotamos la composición de dos funciones. La composición se denota de esta manera. La función f, la función g, con un circulito. El circulito como de grados representa la composición de dos funciones. En el primero es la composición de f con g y en el segundo es la composición de g con f. ¿Qué quiere decir eso? Ya vimos cómo evaluamos funciones, entonces es parecido. A f la voy a evaluar en la función g y aquí a g la voy a evaluar en la función f, ¿ok? Lo vamos a ver con ejemplos para que quede más claro. Empezamos con el primer ejemplo. Tenemos la función f, 6x más 8, y la función g, 2x más 10, ¿ok? Son polinomios de grado 1, son unas rectas, como sabemos, y vamos a ver qué significa la composición. Entonces, la composición nos dice que a f la voy a evaluar en la función g. Vamos a ver cómo es esto. Primero escribimos f compuesta con g de x es igual a f evaluada en g de x. Es decir, que donde está x voy a poner todo lo que equivale g. Es decir, voy a poner, por ejemplo, 6 y en lugar de poner x voy a poner aquí un paréntesis más 8. Aquí va x, pero no voy a poner x, voy a poner lo que vale g de x. ¿Cuánto vale g de x? 2x más 10, aquí donde está x, ¿ok? Y ya hice la composición de f con g y lo único que me falta es simplificar, ¿ok? Entonces resuelvo la multiplicación. 6 por 2x, 12x, 6 por 10, 60 más 8. Esto es igual a 12x más 68. Y ya quedó la composición de f con g. Ahora vamos a hacer la composición de g con f. G compuesta con f. Ahora g la voy a evaluar en f de x. Entonces g, ¿dónde está x? Ahí está x. Entonces donde está x voy a poner f de x. Entonces voy a poner 2, paréntesis, más 10. Aquí está. 2x más 10. Pero en lugar de poner x voy a poner lo que vale la función, que es 6x más 8. Y ya, terminé con la composición. Ahora solo lo resuelvo. Esto es igual a 12x, 2 por 8, 16 más 10. Esto nos da 12x más 26, ¿ok? Como nos damos cuenta, la composición de f con g es diferente a la composición de g con f porque me da dos resultados diferentes. Vamos a continuar con el ejemplo. Ahora vamos a hacer f compuesta con f. Entonces, a f lo evalúo en f. Entonces, 6 por x más 8. Entonces, donde está x voy a poner a f otra vez. 6x más 8. Y lo resuelvo. Nos queda 6 por 6, 36x más 6 por 8, 48 más 8. ¿Ok? Y esto nos queda 36x más 56. Y ya, terminamos con la composición de f con f. Y por último, la composición de g con g. ¿Ok? Es decir, a g la voy a evaluar en sí misma. G de x. Pues va a ser, g es esta, 2 por x más 10. Entonces, donde está x voy a poner a ella misma, 2x más 10. ¿Ok? Y lo resuelvo. Esto nos queda 2 por 2, 4, x más
2 por 10, 20, más 10. Eso nos da 4x más 30. ¿Ok? Con eso termino el ejemplo número 1 sobre composición de funciones.